En 1944, Raphael Lemkin, en su libro El poder del eje en la Europa ocupada, desarrolla el concepto de genocidio al unir la raíz griega genos, que significa familia tribu, y el vocablo latino cidio, que significa matar, por lo que podemos definir al genocidio como el conjunto de acciones planificadas y coordinadas que tienen como finalidad el exterminio o la lesión física y mental de un grupo étnico, religioso o nacional. Por su parte, la tolerancia se basa en la idea de que todos los seres humanos somos iguales y que por lo tanto debemos respetarnos, protegernos y aceptarnos tal cual somos, sin generar divisiones que nos enfrenten, sin agredir o discriminar a personas que tengan diferencias raciales, étnicas o religiosas. Sin embargo, a pesar de que existen organismos internacionales encargados en garantizar el respeto a los derechos humanos, al no existir una cultura de respeto y conocimiento de las etnias que se encuentran en todo el mundo, quienes tienen un sistema de valores ancestrales que tal vez no coincidan del todo con lo establecido actualmente, esto nos ha llevado a que no se pueda garantizar el cumplimiento de sus derechos, lo que da como resultado que nuestro mundo globalizado aún esté muy lejos de serlo. Fue que en el 2001 se desarrolló un conflicto bélico tras la sublevación del Ejército de Liberación de Sudán y del Movimiento Justicia e Igualdad como respuesta a la prolongada marginación económica, política y social impuesta por el régimen sudanés. La presencia de una ideología excluyente en la élite gobernante, el dominio del Estado por parte de un régimen autocrático, la captura del gobierno por una minoría étnica y la baja apertura comercial internacional. El genocidio de Bosnia entre 1992 y 1995, al morir Josip Broz, que había mantenido unido a los serbios y a los bosnios, comenzó la masacre. Los serbios querían crear la Gran Serbia y los bosnios independizarse. El conflicto entre Bosnia y Serbia opuso a tres grandes pueblos que hablaban la misma lengua, pero sus tradiciones religiosas eran diferentes: ortodoxos, católicos y musulmanes. Sin embargo, el genocidio tuvo como objetivo eliminar a la comunidad musulmana. Ruanda. Al ser otorgado el país a Bélgica, las diferencias culturales se volvieron raciales. Además, que los Tutsi eran considerados por los colonizadores como europeos bajo piel negra, por lo que expresan su sentimiento de ser los mejores. Este sentimiento se transforma en ideología de superioridad y de excelencia, destilada de manera insidiosa a la matanza. Comenzó una oleada de violencia contra los Tutsi por parte de los Hutus, para acabar con esas divisiones raciales. Después de la guerra de Vietnam, Camboya se quedó sumamente afectada y grupos de liberación nacional fueron creados para establecer un régimen democrático. Entre 1975 y 1979, su ideología se basó en la purificación de la sociedad camboyana respecto al capitalismo, la cultura occidental, la religión y cualquier influencia extranjera, donde se consideraba que todo lo moderno tenía que ser eliminado en Camboya porque eso había llevado a la ruina. En la década de los 80, los gobiernos dictatoriales llevaron al surgimiento de grupos que exigían una transformación política, económica y social. Los movimientos tenían como propósito mejorar las condiciones de vida. Al ser la mitad de la población indígena, ellos eran considerados fáciles de manipular y de unirse a la guerrilla, por lo que los gobiernos consideraban que debían de ser exterminados para evitar golpes de Estado. El genocidio de Bosnia entre 1992 y 1995, al morir Josip Broz, que había mantenido unido a los serbios y a los bosnios, comenzó la masacre. Los serbios querían crear la Gran Serbia y los bosnios independizarse. El conflicto entre Bosnia y Serbia opuso a tres grandes pueblos que hablaban la misma lengua, pero sus tradiciones religiosas eran diferentes: ortodoxos, católicos y musulmanes. Sin embargo, el genocidio tuvo como objetivo eliminar a la comunidad musulmana. Los genocidios comenzaron a aumentar después de la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a los países a unirse y crear organismos encargados de garantizar el cumplimiento de los derechos universales de los hombres y sus libertades, así como justicia social, a consolidar un sistema de partidos políticos plurales y equitativos, reformas jurídicas para alcanzar una verdadera división y equilibrio de poderes y la pacificación de grupos armados. Y por supuesto, asegurarse que los procesos democráticos electorales se llevaran a cabo con limpieza y transparencia, voluntad de emitir el voto y sobre todo el derecho al mismo. Al llegar al museo, nos explicaron que el objetivo de este era promover la tolerancia y de igual forma es exponer las consecuencias del odio y la violencia del hombre. En segunda vimos un video corto donde definía los conceptos de genocidio y tolerancia. En la primera parte, las salas están dedicadas al Holocausto nazi. Tiene 73 años de antigüedad y es considerado el primero y más grande genocidio de la historia. Se utilizaron distintos métodos para eliminar las razas inferiores que representaban un peligro genético para la raza aria. Los
Los campos de concentración y los de trabajo forzado eran considerados cementerios de los vivos. A la caída del régimen nazi, tomó 10 meses para liberar todos los campos, pero para algunos sobrevivientes la liberación ya llegó demasiado tarde. En los juicios de Nuremberg, yo solamente estaba haciendo mi trabajo, seguía órdenes. Así se justificaban y todos los juzgados, solo uno aceptó la responsabilidad. El Holocausto cobró alrededor de 13 millones de vidas. De ahí pasamos a una breve sala dedicada al genocidio de Armenia entre 1915 y 1920. El Imperio Otomano consideraba que los armenios eran una ciudadanía de segunda clase, además de que formaban el cristianismo dentro del territorio musulmán. Al aliarse con Rusia, fueron deportados en caravanas de la muerte a la actual Siria e Irak. Cobró alrededor de 2 millones de vidas. Después nos dirigimos a la sala donde nos exponen los genocidios más recientes. Ruanda. Cuando esta región le fue entregada a Bélgica en la Primera Guerra Mundial, existían dos etnias, los Tutsi y los Hutus, que tenían ya rivalidades. Así que al llegar los colonizadores, las rivalidades aumentaron, pues para ellos, los Tutsis eran considerados europeos bajo piel negra y considerados más aptos para gobernar. En los años 50, al independizarse y con un golpe de Estado, los colonizadores cambiaron el papel y querían poner a los Hutus en el gobierno. En 1994, el nuevo presidente de Ruanda muere, y esto le es atribuido a los Tutsi, por lo que comienza el genocidio. En la actualidad, le es reconocido al país que está prohibida la distinción entre estos grupos. Pasamos a Yugoslavia. Entre 1992 y 1995 existía una diversidad de etnias y costumbres por 6 repúblicas y 2 provincias. Al morir el líder que había unificado, conocido como Tito, se comenzaron a separar para crear la Gran Serbia. Los serbios comenzaron a exterminar a los bosnios musulmanes. El resultado de estos hechos no solo fue la muerte, también implicó la destrucción de una comunidad de particular importancia cultural, social, política y geográfica. Llegamos al genocidio más cercano de nuestro territorio, Guatemala. La mayoría de su población son indígenas mayas, pero desde muchos años atrás ya eran discriminados. Entre 1978 y 1983, gobernada por Fernando Romeo Lucas y Efraín Ríos Montt, el gobierno consideró que los indígenas eran un grupo ignorante, manipulable y fácil de sumarse a la guerrilla. Comenzó el exterminio de estos grupos por tierra arrasada. Lamentablemente, ambos culpables evadieron la ley y la justicia a Guatemala nunca llegó. Seguimos con Camboya. En 1973 a 1975 hubo una lucha por el poder del Lon Nol y de Jener Rojo. El 7 de abril de 1975, el Jener entró en la capital. Comenzaron diversas oleadas de aniquilación con la finalidad de crear un estado totalmente apegado a la ideología de Jener Rojo. La purificación de la sociedad camboyana respecto al capitalismo, la cultura occidental, la región y cualquier influencia extranjera donde se consideraba que todo lo moderno tenía que ser eliminado. Concluimos con Sudán. Lleva 15 años en pie desde el 2003, el primer genocidio del siglo XXI. El norte tiene influencia árabe y su poder igual. El sur es población negra y se levantaron contra el gobierno de Omar Bashir. Los Janjaweed, diablo a caballo, se encargan de matar a 3 etnias diferentes, con violaciones masivas, quemando aldeas y niños. Para finalizar la visita, nos reiteraron el compromiso del museo con la sociedad, explicándonos la importancia de la memoria y la tolerancia. La tolerancia es un valor y responsabilidad de cada uno. En este se fundamentan todos nuestros derechos humanos y la memoria se conecta con la tolerancia. Al término del recorrido, preguntamos qué estamos haciendo mal como humanidad, que a pesar de que existan todos estos espacios dedicados a los genocidios, siguen sucediendo. A lo que respondieron que a pesar de hacer hincapié en la necesidad de practicar la tolerancia y la cultura en las personas, desgraciadamente seguimos cada uno de nosotros defendiendo nuestro orgullo y nuestro ego, lo que no nos permite tener un reconocimiento de las demás personas que tengan diferencias con nosotros. He visitado el museo en varias ocasiones años atrás. Sin embargo, esta vez sentí que la explicación de cada sala fue más amplia. Mi propuesta política internacional para evitar los genocidios a nivel mundial sería que en el país en el cual se presenta un genocidio se le quite el poder al gobernante en turno de forma inmediata. Para generar la tolerancia dentro de la sociedad mexicana actual, se tendría que trabajar en promoverlo, ya que no todos están dispuestos a cambiar. De hecho, no creo que alguien pueda ser totalmente tolerante. Pero para garantizar la armonía en la sociedad existen las leyes. Mi experiencia en el museo fue muy buena, ya que me hizo reflexionar sobre los genocidios y por qué estos son causados. Mi propuesta internacional política es, al tener antecedentes, reunir información de forma internacional, posteriormente presentar los hechos y establecer una alerta para que los demás países den su apoyo
al país que sufriría el genocidio. Finalmente, para generar tolerancia en México, creo que principalmente sería aceptar a las personas tal y como son. Sería un gran paso para México. Mi experiencia durante la visita al museo fue de reflexión, debido a que durante el recorrido por las salas me cuestioné la verdadera inteligencia del hombre, es decir, somos seres capaces de diferenciar entre el bien y el mal, tan es así que creamos leyes, valores y organizaciones para crear un marco de convivencia y asegurar la paz. Sin embargo, ante los sucesos expuestos en cada sala, me he dado cuenta que estas no se ponen en práctica. Por ello, mi propuesta para evitar que estos actos sigan ocurriendo es que realmente se pongan en práctica nuestros derechos humanos. Con esto quiero decir que las leyes y los derechos ya existen, pero mientras no haya una disposición por parte de la sociedad para llevarlos a cabo, seguirán ocurriendo genocidios y masacres. Por otra parte, para generar la tolerancia en México, pienso que es necesario que se nos eduque inculcándonos valores, así como su significado, como lo es la palabra tolerancia, ya que muchos creen que tolerar es sinónimo de soportar, lo cual es un error, ya que ser tolerante implica aceptar que la gente piense, actúa y cree en distintas cosas. Y así seremos capaces de comportarnos de acuerdo al significado de la palabra. Mi experiencia en el Museo de Memoria y Tolerancia fue algo sumamente ilustrativo, ya que, personalmente, yo desconocía que aún en la actualidad, desgraciadamente, se siguieran cometiendo estos actos, como es el caso en Darfur, en Sudán. Sin embargo, yo considero que existen muchísimas acciones para ir disminuyendo poco a poco estos crímenes. Como mencioné en un inicio, considero que comenzar a estudiar y educar a las personas sobre la gran diversidad de grupos étnicos que coexisten en las regiones y, por supuesto, en todo el mundo, va a ir disminuyendo la ignorancia y va a generar un ambiente de tolerancia paulatinamente, porque un país que no conoce su historia está condenado a cometer los mismos errores de su pasado. En lo que respecta a México, yo creo que la base de la tolerancia es sin duda el respeto. Los mexicanos debemos de dejar de pensar en todo aquello que nos beneficie individualmente y en vez de eso debemos empezar a trabajar de manera colectiva, porque todos somos agentes de cambio y para muchos somos la esperanza. Sin duda, la base de la tolerancia es el respeto. En lo que respecta a México, los mexicanos debemos de dejar de pensar en solo aquello que nos beneficia individualmente. En vez de eso, debemos dar un paso adelante y trabajar de manera colectiva, porque todos somos agentes de cambio y para muchos somos la esperanza.